En Jerez de la Frontera, provincia de Cádiz, y alrededor de 1840, nace Francisco, hijo de Manuel Rodríguez y Rosario Fuentes, siendo el mayor de 5 hermanos que fueron Cecilia, Rosario, Ángeles y Manuel. Se educa y vive ahí hasta más o menos los 25 años, que es cuando se decide venir a México a trabajar. Sin estar totalmente seguros, nos parece que establece una camisería en el centro de la ciudad, en la cual le va bastante bien. Posteriormente, y gracias a un abuso de confianza, pierde todo su negocio y entra a trabajar como cajero en la Metro-Goldwyn-Mayer, en donde después de muchos años obtiene su jubilación, y esta le sirve para continuar sus consabidos viajes anuales a Jerez de la Frontera, en donde año con año da rienda suelta a sus más queridas aficiones: los toros y la fiesta. Aquí en México, el 11 de septiembre de 1884, los señores Manuel Buenabad y la señora Agustina Gutiérrez, quien dicen era de carácter muy fuerte, al no haberle gustado la pintura que de ella hiciera el famoso pintor catalán, que fuera director de la Academia de San Carlos, Pelegrín Clavé, le aventó un zapato, rompiendo el lienzo. Participaba en el enlace de su hija Soledad, mexicana de nacimiento, con el señor Fernando Ruiz Escalante, originario de Asturias, España, quienes son padres de una niña mexicana muy simpática llamada Luz. Luz, de carácter muy campechano y agradable, y Paco, alegre como buen andaluz, se casan el 14 de septiembre de 1907 en la capilla del Señor de Santa Teresa y procrean 5 hijos: Fernando, Carmen, Pancho, Mariluz y Luis. Si lloran me parece que se van a deshacer. Fernando nace el 15 de julio de 1908 y es bautizado como Fernando Antonio de los Sagrados Corazones de Jesús y María el día 22 del mismo mes en el Sagrario Metropolitano, siendo sus padrinos Fernando Ruiz Escalante y Soledad Buenabad de Ruiz, o sean sus abuelitos. Hizo su primera comunión el 23 de julio de 1916 en la Capilla de la Purísima Concepción, anexa al Templo Expiatorio de San Felipe de Jesús. Queremos pensar que entre los años de 1917 a 1928, al abuelo Paco le iba bien en su negocio, ya que manda a Fernando a estudiar inglés a Gibraltar. Sin estar seguros, parece ser que hizo 2 viajes, y en alguno de ellos estuvo también en Barcelona. De ahí su manía de imitar bastante bien a nuestro modo de ver a los catalanes. Escribe en 1917 a sus padres diciéndoles que estaba muy contento en el colegio de Gibraltar. Al 3er año le escribe a su padre comentándole que cada vez habla mejor en inglés en el internado, y aunque es fuerte y aplicado, extraña mucho a su madre y a su padre, y sobre todo a su hermano Luisito. Las vacaciones las pasa con las tías en Jerez de la Frontera, Cádiz y en Sanlúcar de Barrameda. Cuenta que en una ocasión llegó el príncipe de Gales de visita al Peñón y todos los del colegio se formaron para hacerle valla. Trabaja en Sevilla y se le van los ojos por todas las mujeres bonitas que ve a su paso. Le promete a su padre que iba a ser un excelente español y que iba a matar a todos los moros. Su mejor amigo era Raúl, de Jerez de la Frontera, con quien se escribía muchísimo. Una vez terminados sus estudios en Gibraltar, se va a Barcelona, que él la llamaba la Nueva York de España, y vive en la calle Muntaner número 17. Ahí trabajó para la Paramount, siguiendo también con sus estudios de comercio. Papá era muy aficionado al fútbol y aunque no llegó a divisiones o ligas importantes, tenía muy buen toque de pelota. Su hermano Pancho, un poco menor que él, coincidió en el equipo de fútbol del Colegio Francés, con el que fuera presidente de México, don Adolfo López Mateos. Por esos mismos años 40 del siglo XIX, nace también en España,
pero en la parte norte de la península, en Alevia, Asturias, don Guillermo de la Torre. Alevia está actualmente catalogada como lugar y pertenece al concejo o municipio de Peñamellera Baja. Ocupa una superficie de 7 kilómetros cuadrados, tiene 45 casas y 85 habitantes. Don Guillermo de la Torre casó con María Cuétara, natural de Quiebra, Hacha, Cuba. Aunque hay varias poblaciones con este nombre, pensamos, por su tamaño e importancia, que pudiera ser la que está situada al noroeste de la isla en la provincia de Pinar del Río, cerca de La Habana. María es hija de un soldado del ejército español, por aquel entonces acantonado en la isla que era todavía posesión española. Guillermo y María se casan en la Ciudad de México y se van de viaje de bodas a San Ángel. Tienen 6 hijos: María, Ángeles, Gloria, Dolores, Agustín y Guillermo. El abuelo Guillermo tenía una tienda de vestidos para dama muy conocida como la Femme Chic, e iba y venía continuamente a París a traer la última moda. En sus relatos de cómo había sido su vida de joven, la abuela María nos confió que se moría de ganas por acompañar al abuelo a estos viajes, pero podía más el sentido del deber y quedaba en casa a cuidar de las hijas. Mamá, quien nació el 24 de noviembre de 1914, fue quizá una niña bien de su tiempo. Le tocó por suerte gozar de las vacas gordas en la familia, ya que posteriormente el abuelo Guillermo también le va mal en el negocio y tanto la tía Gloria como la tía Lolina tienen que ponerse a trabajar. Ángeles tenía su círculo de amistades preferentemente compuesto por las Fernández, Meche, Carmen y Chabel, que posteriormente fue esposa de Julio Arena, y también se juntaba con las Corral, aunque eran un poco más chicas que ella. Aquí vemos a la familia de mamá al ir a uno de sus días de campo a la hacienda de los Morales. A mamá le gustaba mucho tejer y era muy buena para ello. Aunque no le gustaba, era muy buena para la cocina, recordando, entre otras cosas, el arroz con crema y atún, las papas con jamón y crema, el pan de plata, el niño envuelto y el pay de fresa. Era la más elegante de sus hermanas, al decir de la gente que las conocía. A mamá la enseñó a fumar su suegra, la abuela Luz. No es que fumara en exceso, pero no le fallaba después de comer pedir mis cigarros, que eran los famosos Belmont de cajetilla roja. Fernando, quien por ese entonces había trabajado ya en una camisería y estaba ahora trabajando en la papelería El Lápiz del Águila, de don Julio Arena, conoce a Ángeles por medio de su hermano Pancho, ya que este era amigo de las de la Torre, y después de un noviazgo de unos 2 años se casan, el 14 de junio de 1934, en la iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe de la Paz, en la calle de Enrico Martín. Al principio de su vida de casados, papá seguía en El Lápiz del Águila y posteriormente se dedica a vender radios. Vive en ese tiempo en la colonia Roma, en la calle de Chiapas número 180, donde nace María de los Ángeles, la nena. Dicen que la nena era mañosa como todos los niños de esa edad y pedía irse a la cama de los papás hasta que mamá puso el alto. Y como no le gustaba, lloraba. Y papá la tenía que pasear, a pesar de todo lo que había caminado en su actividad de vendedor. Si me ven las luces del querer. A los 3 años nace Fernando, y para ese entonces ya estamos viviendo en las casas del Buen Tono, en Abraham González, frente al Mercado Juárez, de donde nos vamos a vivir a unos departamentos, en la calle de Fernando Montes de Oca, y luego a la avenida Jalisco, hoy Pedro Antonio de los Santos, junto a la iglesia Sabatina. Aquí aparece un nuevo personaje en la familia, Antonia Osorio, Toñi, quien fue nuestra nana y ayudó a mamá a cuidar de todos nosotros hasta que estuvimos grandes. Toñi, después de vivir en casa, se fue a trabajar con unos americanos a la ciudad de Connecticut, en los Estados Unidos, en donde estuvo varios años y regresó. Desgraciadamente, ella y Ernestina no pudieron echarnos la mano cuando mucho se les necesitó a raíz de la muerte de la mamá. De la avenida Jalisco
y posiblemente por el éxito que haya tenido papá con el taller de herrería que le comprara al señor Lazzarini, y el cual estaba en las calles de Velázquez de León, nos cambiamos a la casa que papá compra a la Paco en el número 180, también de Fernando Montes de Oca. Debiendo ser esto por finales del año 1943 o principios de 1944, ya que ahí nace Carlos, quien además de su gran chichón, trae consigo una buena torta, ya que a los 3 años, por ahí de 1947, nos mudamos a la casa que papá adquiere en las calles de San Francisco, número 730, en la Colonia del Valle. Para esas fechas, papá ya tenía su nuevo taller de herrería, diseñado por él, en las calles de Bahía del Espíritu Santo, número 125, Colonia Verónica. Ahí trabajaron durante un tiempo su hermano, el tío Luis, y el tío Eugenio. Arriba de las oficinas y de la casa del velador Chole, acondicionó jaulas para pollos y no podía faltar el pastor alemán, el Bull. Esta casa de San Francisco le hicieron los arquitectos Fabre y Montméjean, que a la postre fueron amigos de nuestros padres y le sugirieron a papá que la comprara, y aunque a mamá no le gustaba mucho, felizmente la adquirieron y todos, en la medida de las circunstancias que rodearon a cada uno de nosotros, la gozamos y la sufrimos como el que más. Ahí pasábamos unos estupendos domingos, ya que después de la misa de 10 a la que íbamos al Corazón de María, hoy Virgen de la Preventiva, la cita era para jugar bádminton y los tíos y primos no fallaban, al igual que el doctor Berea, nuestro dentista. Por esa fecha estaba de moda el tomar highball, que era whisky con ginger ale. Por la tarde, algunas veces nos reuníamos todos los primos y papá comentaba que cómo le gustaría que todos ellos fueran hijos suyos. Ahí también se forjaron grandes estrellas de fútbol e hicieron sus primeros intentos los grandes exponentes de los triatlones. Ocurrieron desgracias como la tremenda cortada que la nena sufriera en el brazo al caerse en la escalera con una buena cantidad de vasos y botellas. Y también la no menos alarmante cortada que Javier se hiciera en la cara al andar en triciclo y caerse contra los vidrios de la puerta de la cocina. Debido a la censura de aquellos tiempos, no se pudieron tomar fotos del incendio Altapanco ocasionado por Javier, Eduardo y acompañantes, al igual que del muy famoso, pero no por ello menos, madrugador picnic que organizaron en el Gallinero para echarse una fumadita, y el cual pudo haber terminado mal, pues papá salió a revisar los ruidos que se oían con el hierro que guardaba debajo de la cama, dispuesto a acabar con cualquier intruso. La bonanza económica también hizo que casi 2 veces por año, y algunas veces en fin de semana, llevando a los abuelos Guillermo y María, fuéramos a disfrutar de San José Purúa, en donde era clásico y obligado tomar agua del manantial, subir a la cascada, atravesar el río y bañarnos antes de desayunar y antes de cenar en los famosos bañitos de aguas termales. Tía Maruca y su esposo, el tío Pancho Estrada, michoacano, fueron importantes en la vida de la familia Rodríguez Ruiz y también convivieron mucho con nosotros. Eran bastante serios y aguados, sobre todo en una Navidad que yo creo que es la más aburrida que he pasado, aunque también nos invitaban a las fiestas que por el Año Nuevo organizaban en las fábricas de papel Loreto y Peñacoche. Papá y mamá hicieron quizá 2 o 3 viajes por el centro del país, Guanajuato, San Miguel Allende, Pátzcuaro, y también estuvieron en Veracruz para la visita clásica a los vapores o paquebotes españoles que por ese entonces recomenzaban sus viajes en nuestro país. Nos llevaban también a menudo al Barreno, en San Juan del Río, y al Parián, huerta y rancho, que eran del famoso tío Ramón Corral, que estaba casado con la tía Mercedes, hermana de la abuela María. Nos llevaban mucho a ver las zarzuelas en el Teatro Arreu, en el Iris o en el que estuviera disponible, y también a la muy de moda cabalgata, siendo en una de estas funciones que se estrenó el famoso Xotis, Madrid de Agustín Lara. Pero no todo puede ser para siempre, y este bienestar se fue apagando poco a poco por una serie de acontecimientos nada positivos que le ocurrieron a papá en su negocio. Podríamos decir que el declive
empezó con alguna de las devaluaciones ocurridas por ahí de 1947-48, que tomaron a papá con suficiente deuda en dólares como para afectar la economía familiar sustancialmente. Quizá con razón o sin ella, pero fue uno de sus trabajadores, de los que más le había echado la mano, Chole, quien lo demandó ante la Secretaría del Trabajo. Y esto, junto con que quizá también no estaba en orden en sus pagos al Seguro Social, propiciaron demandas y pleitos que hicieron que el negocio fuera cada vez más delicado. Fue por estas fechas, y cuando Carlos tiene alrededor de los 6 años, que nos anuncian que vamos a tener un hermanito o hermanita, y en febrero nace Marisol. ¡Qué bueno, otra niña!, dicen los papás y los tíos, pero ella nada de torta bajo el brazo. Papá nos decía que se la había comido en el camino. El siguiente año nace Javier y a los 2 años Eduardo, ambos sin la consabida torta, y hay que ver lo que este último comía. El 12 de octubre de 1951 asistimos a la inauguración del Club España en la Avenida de los Insurgentes. Papá en esas fechas estaba muy dolido y deprimido por lo que él consideraba sus fracasos al perder el taller y no poder rehacer algún negocio. Papá presumía de haber sido él, junto conmigo, los primeros en echarnos enclavado en la nueva piscina. Al poco tiempo llega Rocío. Durante sus primeros meses de vida no hacía más que vomitar, y todos estuvimos de acuerdo en que esto era debido al empacho sufrido por haberse comido su torta sin haber convidado a los demás. Muchos de los agobios de mamá eran cuidar de los 4 chicos. Durante unas vacaciones, que en aquellos tiempos eran durante diciembre y enero, inscribe a Javier y Eduardo al Club Vanguardias, al cual iban por las mañanas en el transporte del club. Un día, mamá recibe un telefonazo de Rodríguez de la Torre Javier, donde le dice que Eduardo se había caído de lo alto de la resbaladilla. Sale mamá en un taxi a recogerlos y la cosa no pasó a mayores. No fue esta la única caída de Eduardo. A los 9 meses se cae del coche inglés donde durmieron los 4 últimos y se abre la frente y mamá sale gritando: «Fernando, Fernando». Tampoco, y gracias a Dios, la cosa pasa a mayores. Fernando se gradúa el 24 de noviembre de 1954. Buen regalo por el cumpleaños 40 de mamá. Todos estos años son muy difíciles económicamente hablando y por consiguiente en el familiar, pues eran bastante más las bocas que alimentar y los recursos considerablemente menos, ya que papá no podía en ese tiempo conseguir una entrada estable y mínima para un buen comer y vestir. Papá no desmayaba en tratar alguna forma de negocio. Su gusto por los animales le llevó a instalar una de las primeras granjas para pollos de engorda en jaulas en el país, y al no prosperar, volvía a lo que él sabía: ventanas y puertas de acero. Ya fuera con Valderas, ya con tío Luis, ya él solo, trató en muchas ocasiones de volver a despegar, pero el anhelado bienestar no venía. Fue por estas fechas que papá hace el experimento Larín, estableciendo una dulcería en las calles de Atlisco, en la colonia Condesa. Ahí trabaja la nena, pero su poca ayuda y la poca experiencia que papá tenía en el negocio hacen que este no despegue. La nena se casa en 1956. Moncho, su marido, es un soporte fundamental para ella durante todo el tiempo en que se encarga de cubrir el tremendo hueco dejado por la muerte de mamá. Fernando se va a Jalapa en 1958 y la vida continúa más mal que bien. Por el año de 1960-61, mamá empieza en las noches a coser casullas para los sacerdotes, mientras papá sigue haciendo sus presupuestos. Las casullas que las vendía a las fábricas de León no tienen la demanda con la que mamá puede coser, no se venden y un desánimo más. Viene el año de 1962, noviembre, mes de graduaciones, y ya está todo preparado para la de Carlos. Quizá otro buen regalo para mamá.
pero justo el mismo día del evento se pone mala y ya no puede ir. Más o menos se recupera, se la lleva papá al Barreno para pasar algunos días de descanso, pero tiene que regresar, pues algo le pasa con la circulación de las piernas. Se vuelve a poner mala y a los pocos días le piden se interne en el Sanatorio Español, donde muere el 14 de febrero de 1963. A papá se le cae el mundo encima, con la pérdida de su amor querido, quien como todas las esposas llevaba las riendas de la casa, sin un trabajo cierto y con el peso de 5 hijos a los que hay que sacar adelante. No obstante, papá sigue luchando a pesar de todas las contrariedades y poco a poco va levantando. Se vende la casa de San Francisco y se mudan a Georgia. El tío Noli, quien trabajaba en la Olimpia, lo anima a vender máquinas de escribir y pronto se hace de una buena clientela que, junto con los muebles para oficina y la venta de la casa, hace que la situación económica mejore al grado de que ya papá puede darse algunos gustos. Se compra un Volkswagen al que adora y en Los Altos se baja con un plumero a sacudir. También invita a cenar a Marisol los viernes en la tarde, se van a la zona rosa y se la pasan muy bien. Parecía que papá se levantaba otra vez, pero un dolorcito en la espalda lo traía por la calle de la amargura. No se quitaba ni con estomacurol. Este era un antiácido de aquellos tiempos. Él no tenía confianza en los médicos y nunca los consultaba. Recuerdo muy bien aquella tarde del 15 de agosto de 1969, cuando papá fue a casa por la tarde a visitarnos y al despedirse en la noche, al bajar las escaleras del departamento donde vivíamos, las piernas se le hicieron como hilacho, pero como siempre, y tratándose de estas cuestiones, no le quiso dar mayor importancia. Al día siguiente fue internado en el sanatorio, en donde fue operado varias veces. En 1970 salió a tiempo para ver el Mundial de Fútbol, pero regresó después de poco más de un año para morir